Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Hermanos, vayan abriendo sus Biblias en Hechos, el capítulo 11. Hechos, el capítulo 11. Llegamos al final de la serie sobre la iglesia. No que no haya más que decir sobre el tema. Es simplemente que espero hayamos cumplido el propósito de demostrar la naturaleza, el propósito y la relevancia de la iglesia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y espero que también hayamos hablado un poco sobre cómo nosotros colaborar con Dios para el avance del reino de Él. Hemos examinado también a la luz de la palabra de Dios ciertos conceptos humanos que lamentablemente han encontrado cabida dentro de las iglesias, particularmente de las iglesias de Cristo. Y estas maneras de pensar, en vez de fomentar el crecimiento de la iglesia, han estancado a las iglesias y queremos salir nosotros también de esa mentalidad. La palabra de Dios da una promesa en Juan 6:46, que es una cita del escritor de la profecía de Isaías. Dice el texto en Juan 6:45, todos serán enseñados por Dios. Y en realidad esa es la meta de toda predicación, ser enseñados por Dios. Yo creo que fue apropiada la oración que se hizo de no fijarse mucho en quién es el que comunica el mensaje de Dios, sino en la esencia del mensaje. La pregunta no es quién es el que va a predicar, sino es la sustancia de lo que se va a predicar, porque esa es palabra de Dios. Y hermanos míos, durante 5 meses hemos sido enseñados por Dios acerca de su iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta enseñanza? Esa es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar en lo individual y colectivamente como iglesia. Para este mensaje pensé hacer un resumen de la serie, pero en vez de ir y hacer mi propio resumen, quiero simplemente utilizar una historia de las más relevantes en el libro de los Hechos para resumir lo que hemos cubierto, porque creo yo que esta historia, que presenta la historia de una iglesia muy, muy importante en el Nuevo Testamento, ilustre lo que hemos tratado de comunicar desde el primer domingo de agosto de este año. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado? 5 largos meses. Abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 11, versos del 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. En nuestro texto vemos un ejemplo del crecimiento impresionante de esta iglesia. Comenzó con un pequeño grupo de refugiados perseguidos, pero se convirtió en un movimiento más grande de lo que ellos se imaginaron en el momento que salieron de su tierra en donde estaban viviendo. Dice la palabra de Dios 3 veces en el texto que una gran multitud fue añadida, 3 veces, haciendo énfasis en el crecimiento de la iglesia, versos 21, 24 y 26. Pero la razón por la que esta iglesia tuvo ese crecimiento impresionante no fue porque los líderes utilizaron una estrategia brillante, no fue porque ellos se sentaron a hacer una encuesta en la comunidad para saber qué cosa es lo que atraía a la gente. La palabra de Dios dice que ninguna de estas cosas ocurrieron. Más bien la razón del crecimiento se encuentra en el versículo 21. Quiero que ustedes lo vean nuevamente. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Esta fue la iglesia que Dios estaba bendiciendo. Y ese debe ser nuestro objetivo, que la mano del Señor esté con nosotros. Crecimiento de la iglesia de Cristo en Miami-Dade, espiritual y numérico, no depende tanto de nosotros como depende de la bendición de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es entonces ese tipo de iglesia que Dios bendice? En primer lugar, quiero que ustedes sepan, Dios no bendice a todas las iglesias. Eso está claro. Hoy día en los Estados Unidos, cada día se cierran 7 iglesias. Voy a repetir otra vez. A diario en los Estados Unidos se cierran 7 iglesias. La velocidad con la que se están cerrando las iglesias es más grande que la que están creciendo o la que están multiplicándose. Para establecer una iglesia, se establece una iglesia, según ellos en los Estados Unidos, una cada 15 días. Pero cierra sus puertas más rápidamente los grupos religiosos. ¿Y por qué lo hacen? Porque ahí no habita el Espíritu. Porque ahí no está la mano poderosa de Dios obrando. Pero observen bien, esa bendición viene como resultado de ser una iglesia llena de fe y una iglesia obediente. Así que quiero que ustedes vean rápidamente, y voy a hacer un repaso rápido de lo que veo aquí en el ejemplo de esta iglesia en Antioquía, porque a mí me interesa saber cuál era la iglesia sobre la cual la mano de Dios estaba. Número 1, Dios bendice a una iglesia en la que cada uno de los miembros se considera un ministro. Dios bendice una iglesia en la que cada uno de sus miembros se considera un ministro. Quiero hablar un poquito sobre la iglesia de Antioquía y esto va a ser breve. La iglesia de Antioquía es probablemente la iglesia más relevante en el libro de los Hechos. Escuchen bien ustedes esto. La iglesia en Jerusalén comienza en el día de Pentecostés con una explosión de conversiones. Como 3,000 personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo en aquel momento. Como 3,000 personas se entregaron al Señor y después estuvieron un tiempo con un fervor inmenso. Pero usted lee el libro de los Hechos y una de las cosas que usted puede ver es que solamente los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios aparentemente. Vemos a Pedro y a Juan muy activos en los primeros capítulos del libro de los Hechos.
Y a medida que va avanzando el libro de los Hechos, vemos un estancamiento de la iglesia. Escuchen bien ustedes esto. Esa iglesia sabía cuál era el plan de Dios. El plan de Dios es, y me seréis testigos, Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era un plan de Dios de irse expandiendo, ir dispersando las buenas nuevas de una provincia a otra en el Imperio Romano hasta cubrir las últimas esquinas del mundo con el Evangelio. Pero ¿qué estaba pasando en Jerusalén? La iglesia estaba muy cómoda, había muy buena comunión, había tremenda enseñanza, eran los apóstoles, los maestros, estaban cómodos. ¿Qué más necesitaban? Habían conversiones porque de todas maneras los apóstoles estaban siendo muy activos evangelizando. ¿Qué más necesitaban? Estaban tranquilos, estaban satisfechos con las cosas a como estaban. Pero ¿qué ocurre? El Señor no los dejó que se quedasen así. Y se desató una persecución. Hechos capítulo 8, verso 1. Se desató una gran persecución contra la iglesia y fueron dispersos. Dice la palabra de Dios. La semana pasada hablamos un poquito de Felipe y el ministerio de él en Samaria. Felipe fue uno de los que estaban primeramente sirviendo y atendiendo a las viudas, y en ese momento todos salieron, los miembros incluyendo Felipe. La escritura dice que los apóstoles fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. Entonces fueron para allá. Felipe entró a Samaria, el libro de los Hechos se concentra en ese capítulo 8 en Felipe, pero ahora vemos nosotros en el capítulo 11 que otros que andaban también peregrinando porque andaban bajo persecución, comenzaron a compartir la palabra de Dios también en el camino hasta llegar a Antioquía. Escuchen ustedes, la iglesia de Antioquía no fue fundada por apóstoles ni profetas. La iglesia de Antioquía no fue fundada porque habían maestros brillantes y muy hábiles para predicar la palabra de Dios. No fue el apóstol Pablo, ni fue el apóstol Pedro, ni fue el apóstol Juan. Fueron cristianos comunes y corrientes como nosotros. Cristianos que simplemente fueron esparcidos como resultado de una persecución, pero que habían entendido con claridad que la misión de todo cristiano es compartir la palabra de Dios. El texto dice que hablaron la palabra de Dios. ¿Saben que en el griego significa simplemente conversar? No significa que se pararon desde el púlpito, no significa que agarraron a una gran multitud y les enseñaron. Simplemente a medida que ellos iban avanzando, iban compartiendo el mensaje de Cristo. Y esto es lo que quiero que se nos pegue a nosotros hoy. Escuchen bien, la mentalidad que ellos tenían. La mentalidad es que todos nosotros tenemos un ministerio en común. Hemos hablado sobre los dones y quiero decirles que nosotros tenemos diferentes dones para usar para la edificación de la iglesia. Pero todos nosotros tenemos una misión en común, que es ir y predicar el evangelio a todas las personas que nosotros podamos. Y la iglesia se vio así. ¿De dónde se saca ese dinamismo de la iglesia de Antioquía? De la mentalidad de que todos nosotros somos ministros. En la iglesia de Cristo no hay un ministro, porque todos somos ministros. En la iglesia de Cristo hay instructores. En la iglesia de Cristo hay evangelistas. En la iglesia de Cristo hay pastores. Pero ministros somos todos. ¿Saben lo que significa la palabra ministerio? Significa servir. Ministrar es servir. Cuando una persona ministra la palabra de Dios, lo que está haciendo es sirviendo a los demás con el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto es lo precioso. Quiero que ustedes vean esto. Dios, de alguna manera,
premia a las personas que se consideran ministros. Este Felipe que estudiamos la semana pasada, vuelvo y repito, estaba teniendo un servicio que no era probablemente muy reconocido por los demás. Pero el Señor vio su fidelidad, vio su corazón, vio su constancia. Felipe no se detuvo y dijo, no, yo soy aquí el evangelista, yo soy un hombre que puedo traer muchos al Señor. ¿Para qué me van a poner a servir a las mesas? Las uñas se me van a manchar. No, yo aquí soy el que sabe más que todos, aquí soy el que puedo más que todos. Por eso, ese trabajo es muy bajo para mí. No. Lo escogieron a él y a otros hermanos para servir a las mesas a unas viuditas que estaban protestando. ¿Es ese trabajo muy bajo para un hijo de Dios? No. La Escritura nos habla que el ejemplo que nosotros decimos seguir, Jesucristo, tomó forma de siervo. Y dice la Escritura que no vino aquí para ser servido, para esperar, no, aquí soy el Rey, soy el Señor, merezco toda la alabanza, la honra y la gloria, me voy a sentar ahora y ustedes me van a servir a mí. No, nos dice que vino como siervo. No vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por otros, dice la palabra de Dios. El Señor premió a Felipe por su fidelidad, por su humildad, por su corazón que todos nosotros necesitamos imitar. Y lo movió de servir a las mesas a ser un evangelista que revolucionó una ciudad entera. Y fue el canal que Dios utilizó para comunicar el mensaje a África. Y ahora vienen estos otros que se enfoca aquí en el libro de los Hechos 11. Vienen estos predicando la palabra de Dios, según van llegando, y formaron esta iglesia en Antioquía. ¿Se han puesto a pensar ustedes que la mayoría de las iglesias de las que nosotros leemos en el Nuevo Testamento fueron establecidas por apóstoles, pero esta no? Por cristianos comunes y corrientes. Por cristianos como usted y como yo, que simplemente entendieron que la misión que todos tenemos es hablar la palabra de Dios, comunicarla a otras personas y ya. Y observen bien esto. De Antioquía salió la palabra de Dios para toda Europa. ¿Se dan cuenta del plan de Dios? Esa fue la manera en que Dios obró haciendo esto. Y con esto no estoy diciendo que ahora se va a desatar una persecución y todos vamos a salir de aquí. Pero estoy diciendo que a veces Dios obra de maneras inesperadas para lograr que nosotros nos dobleguemos porque estamos demasiado conformes, demasiado pasivos. Y a veces es necesario sacudirnos. En segundo lugar, quiero que ustedes vean en esta iglesia de Antioquía algo que creo yo que es sumamente importante en todo esto. Y quiero que pongan atención aquí en el capítulo 11. En el verso 23. Bueno, por cierto, en el verso 22, perdón. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Había una preocupación con lo que aquí había pasado. ¿Sabían ustedes que esta es la primera iglesia en donde estaban gentiles y judíos adorando juntos? Debió haber sido escandaloso en la iglesia en Jerusalén. Y mandaron a Bernabé, los apóstoles, diciendo, esto nos tiene bien preocupados, sabe Dios lo que están haciendo. Todas estas personas son unos idólatras, son gentiles los que habitaban en Antioquía. Y dice la Escritura que cuando llegó este hombre de Dios, Bernabé, se regocijó de ver la gracia de Dios. La iglesia de Antioquía era una iglesia que gozaba de unidad. Gozaba de unidad. Caminen un poquito al capítulo 13.
verso 1 en adelante. Dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, cuando habla de ministrar al Señor, por cierto, utiliza la palabra griega liturgeos. Estaban teniendo un culto de adoración, básicamente es lo que dice el texto, y estaban ayunando. Estos eran hombres que conocían a Dios y tenían una preocupación grande por el reino de Dios, pero tenían una meta en común. Estaban todos unidos. Observe la diversidad de las personas que menciona. Ahí habían negros, habían blancos, ahí habían personas que pueden ser considerados como ciudadanos comunes y corrientes, como también personas de alta alcurnia. Había incluso un hermano de crianza, no sé si lo ven ahí, del rey Herodes. Pero estaban todos unánimes, ayunando, orando y adorando a Dios, enfocados en la misma cosa. Ahora, yo puedo decirles a ustedes esto, la unidad consiste de esto, no en que nosotros tengamos la misma personalidad, porque eso no lo manda la Biblia. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su propia identidad como individuo. Pero lo que sí nos dice la Biblia es algo que sí tenemos que estar todos de acuerdo, y es en cuál es la misión nuestra aquí en este mundo. En esta congregación, todos nosotros debemos poder saber cuál es la razón por la que la iglesia de Cristo existe en este mundo. Y oyendo a ser discípulos, yendo a ser discípulos. Hacer discípulos es la principal encomienda del Señor. Y mientras ellos estaban en este espíritu de búsqueda de Señor, estamos adorándote aquí, pero también te estamos pidiendo guía por medio del ayuno. Porque ustedes creen que estaban ayunando por ayunar para bajar de peso. No, estaban enfocados en una meta espiritual. La guía de Dios. Y el Espíritu les habló. Ahora, no estoy diciendo que si nos reunimos nosotros para ayunar buscando el rostro del Señor para que nos guíe, que el Espíritu nos va a hablar audiblemente. Y no sabemos aquí siquiera si les habló audiblemente. Probablemente fue a través de algún profeta. Pero el punto aquí es, ¿estamos buscando la guía de Dios? ¿Cuán intensamente la estamos buscando? Bueno, a ellos consideraron que era tan grande el deseo de ellos que dejaron de comer para buscar el rostro de Dios, para buscar la guía de Dios. Porque la misión que tenían era demasiado importante. En tercer lugar, esta es una iglesia, como ustedes pueden ver, que estaba preocupada en enseñar la palabra de Dios correctamente. Ya vimos que los apóstoles mandaron a Bernabé a Antioquía para ver lo que estaba pasando, pero ustedes saben que Bernabé vio esto, se regocijó, vio el avance del reino de Dios en Antioquía e inmediatamente fue a buscar a alguien que probablemente iba a ser un maestro para la iglesia. Saulo de Tarso. Ustedes saben, Bernabé no dice mucho la escritura sobre él, salvo que era un buen hombre y era un profeta y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Saulo, incluso antes de hacerse cristiano, era un doctor de la ley. Era un fariseo que había sido enseñado por el maestro más ilustre que había en Israel en aquella época, Gamaliel. Entonces, si estamos hablando de que nos preocupamos por la educación que le vamos a dar a la iglesia, pues vamos a buscarle lo mejor que podamos encontrar. Entonces fue a buscar Bernabé a Saúl, porque esto de enseñar a la iglesia es algo crucial. La iglesia desde su inicio ha sido un ente, un organismo
que siempre ha necesitado enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza juega un papel importante. Yo le estaba diciendo a mis hermanos en la clase, traten ustedes de hacer hincapié en estudiar por ustedes mismos la palabra de Dios, en asistir a las clases bíblicas con sed y hambre de aprender la palabra de Dios. Porque sin ella nosotros estamos como barco a la deriva, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Y no estamos hablando aquí de acumular conocimiento solamente. El conocimiento es una vía para nosotros vivir la vida cristiana adecuadamente, para nosotros tener la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero la finalidad es la conducta, la finalidad es la mentalidad que engendra un proceder específico. Entonces la enseñanza es importante y fundamental en la palabra de Dios. Y ustedes ven que el cuarto punto es que esta era una iglesia que formaba líderes. Verso 26, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Escuchen, un año. Cuando llegaron, Bernabé y Saulo comenzaron un año entero de enseñanza de la palabra de Dios. Y ya como ustedes ven en el capítulo 13 ya habían más maestros, habían profetas. La iglesia estaba tomando forma en un año. Lo cual ilustra lo que Dios puede hacer cuando un siervo suyo se pone en sus manos para que Él haga lo que Él estime conveniente con su vida. Es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer con nosotros. Tal vez nosotros nos subestimamos demasiado con esto. No, bueno, pero sí, yo no creo que yo pueda hacer mucho. No, Dios no le está pidiendo a usted los más brillantes talentos, sus mayores habilidades. No está pidiendo de ustedes eso. Lo que Él está pidiendo es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Y Él va a hacer el resto. ¿Cómo es posible que haya iglesias que tengan 20 y 30 años de existir y sigan iguales? Y la respuesta es sencilla, no radica en Dios, radica en los corazones de los miembros. Algunos de ellos, para serles franco, como hablamos en el sermón cuando estudiamos Hechos 2, algunos de ellos no están convertidos todavía. Se convirtieron a una religión, se convirtieron a un patrón de obediencia, de bautismo, pero no entregaron sus vidas a Jesús, no lo han reconocido como Rey y Señor. ¿Se acuerdan ustedes lo que les dice Pedro a ellos? Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo, o ungido, o Rey. Si usted no ha aprendido a reconocer a Jesús como Rey, debe cuestionar su bautismo, no cabe la menor duda. Porque yo sé lo que se predica en muchas iglesias y es bautízate, 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 sin hablarle la parte crucial de uno rendir su vida al Señor. Y por otro lado, hay personas que se entregan al Señor, inicialmente comienzan bien su carrera y de repente distracciones de este mundo, sufrimientos, preocupaciones, le llenan su vida y no tienen cabida a que la palabra de Dios siga moldeando sus vidas. Y el resultado es que pueden pasar ahí toda su existencia sentados en una silla vegetando. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Quiero rápidamente terminar con unos cuantos puntos que creo yo que merece la pena que nosotros los consideremos. Número 1. Quiero que ustedes vean a la iglesia de Antioquía. Ellos estaban convencidos de la centralidad de la iglesia de Cristo. Ellos estaban convencidos
que a nosotros Dios no nos ha llamado a ser cristianos anónimos. No nos ha llamado a vivir separados de la iglesia. La iglesia es la entidad que Dios ha escogido para redimir a esta humanidad de pecado. Escuchen, no existe otro plan. Ese es. Por tanto, si Dios quiere obrar a través de su iglesia, la iglesia tiene relevancia. Cuando alguien le diga a usted, yo soy cristiano, aunque yo no me congrego, eso usted inmediatamente piense que eso no es bíblico. Esa mentalidad procede no de Dios, sino del diablo, que es quien ha creado la corriente de este mundo. Para aquellos cristianos que salieron no había opción. Una vez que se bautizaban ya eran miembros de la iglesia. El Señor automáticamente los añadía no a una lista, sino a la actividad de esa iglesia local. Número 2, ellos estaban convencidos que el evangelismo es la prioridad de la iglesia. El evangelismo es la prioridad nuestra. No el debatir sobre cosas que no tienen sentido, no el perder la energía y el tiempo en cosas que no valen la pena. El Señor dice, esta es mi prioridad, que ustedes compartan el mensaje con otros. Que ustedes hagan todo lo posible por conectar a Cristo, el Salvador y Redentor, con los perdidos que todavía no han recibido salvación en Él. El corazón de Dios es tan grande que quiere que toda la humanidad se salve. ¿Y saben de quién depende Dios para esto? No de los ángeles. ¿Saben ustedes que Dios puede llamar a los ángeles que vengan a hacer milagros y hagan un montón de cosas para convertir y conquistar a las personas hoy día? Y inmediatamente tendríamos iglesias de cientos de miles de personas. Pero el plan de Dios es que nosotros, no los ángeles, llevemos el mensaje de Él. Interesante, el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, pero no le predica. Le dice, ve a casa de Simón el curtidor, ahí se te va a decir lo que tienes que, ve a casa de este hombre, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Llegó un hombre llamado Ananías a predicarle la palabra de Dios. La semana pasada vimos cómo en el caso de Felipe, el Señor le dijo a Felipe, ve y acércate al carro. Pero no fue el Señor el que le habló al eunuco, fue Felipe quien lo tuvo que hacer. Dios quería que el evangelio se predicara en todo el mundo. En el primer siglo lo lograron. Pero no fueron los ángeles, fueron seres humanos. Fue el Señor con ellos. Número 3, ellos estaban convencidos que el ministerio es de toda la iglesia. El ministerio es de todos. ¿Saben? La iglesia de Cristo, Jesucristo es el Señor y todos nosotros somos ministros. Felicidades, ya está usted graduado de ministerio. Cuando le pregunten quién eres tú, le dice yo soy ministro o ministra del Señor. Ah, no, ¿en qué escuela fuiste? No, el Señor me graduó. Me dio ese nombramiento honroso. Soy un siervo, una sierva de Él. No es el que predica el ministro, la iglesia son los ministros. La iglesia es el clero de Dios. Por cierto que esa es la palabra que Pedro utiliza para referirse a la iglesia, el cleros de Dios. Ellos estaban convencidos de que la organización según los dones es la clave del crecimiento interno de la iglesia. Cada uno haciendo lo que le corresponde dentro de la iglesia con el objetivo de salir después a compartir el evangelio con otros. Crecimiento interno, crecimiento de afuera. Eso es lo que la palabra de Dios le llama crecimiento. Es un crecimiento integral que contiene todo.
Ellos estaban convencidos de que la enseñanza de la palabra de Dios, el ayuno y la oración son las herramientas del crecimiento. Ahora escuchen bien ustedes este razonamiento. Si nosotros sabemos que es Dios quien produce el crecimiento y que es la bendición de Dios la que hace que multitudes se añadan al cuerpo, cuando estamos haciendo la tarea de evangelizar, ¿no creen ustedes que sería lo más normal y natural que nosotros oremos y ayunemos y pidamos la ayuda del Señor para esto? Y si no lo hacemos, escuchen bien ustedes esto, quiere decir que no creemos que esto esté en control del Señor. El no orar ni ayunar nunca por el reino de Dios significa que nosotros creemos o que nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta o que Dios no obra en nuestros días. Ninguna de esas dos maneras de pensar es correcta. Ellos estaban convencidos de que la misión de hacer discípulos es una sociedad entre Dios y sus hijos. Si bien es cierto que todas las cosas que hemos mencionado las debemos hacer, también es cierto que la intervención divina y la bendición de Dios son absolutamente necesarias para que la iglesia crezca. Y finalmente, ellos estaban convencidos de que la generosidad es una de las marcas distintivas del cristianismo. Aquí habla de hermanos necesitados y vemos a la iglesia inmediatamente respondiendo, lo cual ustedes han hecho, por cierto. ¿Okay? Ustedes han hecho un trabajo maravilloso en cuanto a generosidad. Estas son convicciones que nosotros debemos tener, hermanos. Y estas convicciones se adquieren mediante la enseñanza de la palabra de Dios y la fe nuestra. Quiero concluir con un pasaje en Hebreos, el capítulo 4. Quiero que ustedes lo vean. Hebreos capítulo 4. Versículo 2. Dice la palabra de Dios, porque también a nosotros se nos ha comunicado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Escuchen, no les aprovechó. Quiere decir que todo lo que oyeron pasó por arriba de la cabeza de ellos. Dice, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Aquí podemos dar una enseñanza bíblica sobre la iglesia, pero eso no es lo que determina lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo que determina lo que va a pasar es el que nosotros oigamos con fe. Si existe instrucción, pero no hay fe, no va a pasar nada. Se harán intentos por organizarse, por realizar el trabajo de Dios que nos ha encomendado, pero las cosas no se van a realizar. En algún momento tenemos que reaccionar y decir, no, Señor, independientemente de los demás, yo quiero oír con fe tu palabra. Yo quiero hacer la diferencia, Señor. Yo quiero creer a lo que tú has dicho en tu palabra. Yo quiero ser ese cristiano que da un paso adelante y dice, de aquí en adelante voy a practicar lo que he aprendido. Y quiero hacerles este desafío. El 19 de enero del 2019 tendremos una reunión congregacional en donde vamos a tratar de aplicar algunos de estos principios que hemos aprendido aquí y hablar un poco del papel que ustedes y yo tenemos en todo esto, en hacer realidad lo que hemos predicado durante esta serie. No quiero que esta serie se gaste, se eche a un lado, porque considero que es demasiado importante para el futuro de esta iglesia. Así que anote, 19 de enero a las 5 de la tarde vamos a tener un ágape e inmediatamente después tendremos nuestra reunión
congregacional. Las reuniones pasadas estuvieron como los apóstoles. ¿Saben cuántos son los apóstoles? 2 hermanos ahí. Esta congregación se reúne aquí 30 o a veces más. Estamos esperando 40 por fe en el Señor Jesús. Y porque sé que la mayoría de ustedes tiene un corazón receptivo a la palabra de Dios. Esto es un asunto serio y hay que hacer algo al respecto. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.